Nuestro invitado del día de hoy es un connotado médico psiquiatra, exdecano de la carrera de salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y expresidente del Colegio Médico Dominicano. Con nosotros el doctor César Mella. Bienvenido, doctor César. Gracias, Kelvin. Gracias, Abril. Me siento cómodo aquí en este programa de entrevista que vi que tiene un bumper muy bonito. Sí. Sencillo y bonito. ¿Y si usted lo dice? Bueno, porque sabe, porque él tiene, ¿cuántos años que tiene ya en el medio? 10 años usted tiene en televisión. Todos ya. los años, desde chiquito. Desde chiquito. Doctor, una pregunta. Ver los medios de comunicación ahora mismo es como ver una película de terror. Todos los días una matanza, un pleito, un asesinato, un suicidio, un feminicidio. ¿La sociedad dominicana se ha vuelto violenta? El viernes pasado contabilicé, hoy que es domingo, por cierto, 5 primeras noticias de un canal muy reconocido. Todas eran de asesinato, de homicidio y de suicidio. La sociedad dominicana no solamente se ha vuelto violenta, sino que los hechos se propagandizan más en los medios de comunicación y en las llamadas redes sociales. Dicho de otra manera, que hace 20 o 30 años la gente se enteraba porque llegaba un chofer de la capital o llegaba el periódico en la tarde. Pero los hechos en materia real de una vez, la gente lo ve sangrantemente en la casa. Y además, los medios debemos tener mucho cuidado en la forma en que le damos a la luz pública los hechos sangrantes. Ciertamente hay violencia contra los niños, violencia contra la mujer, violencia en el tránsito, violencia contra la propiedad privada, robo, violencia porque te manejan una tarjeta de crédito o te engañan en un préstamo. Es decir, se llama violencia generalizada o institucionalizada lo que está ocurriendo en el país. Doctor, recientemente en la televisión vemos cuando hay casos de asesinato. El último reciente fue de Chapman, en Metálico. También tenemos el caso de Jenna Saibar y la gente dice que es un psicópata. ¿Eso es así? ¿Qué es lo que es un psicópata? Es un término que los psiquiatras ya no utilizan, es un término popular que se caracteriza por un trastorno en el desarrollo de la personalidad. ¿Quién es ese tipo de gente? Bueno, primero son personas que no se angustian cuando le hacen daño a los otros, no tienen arrepentimiento, tienden a repetir los hechos delictivos, son personas o solitarias o con costumbres raras, o tú lo ves con un piercing, con un arete, con un tipo de tatuaje, lo ves metido en una religión extraña. Son gente que viola normas. Viola normas quiere decir pueden ser ladrones o pueden ser engañadores, pero además desde pequeños han tenido un patrón de conducta extraño. Maltratan a los animales, maltratan a los amiguitos. Son inteligentes, son manipuladores, tienen la capacidad de seducir a las personas. Tú lo ves y lo compras. Entonces el psicópata tiene caras múltiples. En el caso de Víctor, que es uno de los dos que señalaba, era un muchacho que se teñía las uñas, que se dejaba el pelo largo, que arreglaba motores, que maltrataba de vez en cuando a su pareja, pero que no hacía ruido, pero tenía una conducta extraña, aislada. Fue capaz, con planeamiento, de matar a su pareja y de matar 3 niños en un plazo de 24 a 72 horas, sin mostrar arrepentimiento. Cuando la prensa le preguntó que qué había sido, él dijo, bueno, la crisis económica, una explicación pueril. Ese es un psicópata en el sentido popular de la palabra. Porque, disculpa, en el caso de él antes de asesinar al niño, él salió, se dice que fue a Boca Chica y luego volvió. ¿No tuvo algún remordimiento y luego matar a ese niño? Lo que te señalaba, que son personas que no acumulan la culpa como elemento correctivo, porque cualquiera de nosotros comete un error o pide excusa o se presenta a las autoridades o se arrepiente. Él fue capaz, después de hechos sangrientos, de irse con una supuesta amiga a Boca Chica, de sacar el niño a buscarle ropa y entonces hacer la ejecución final con una corbata que fue ahorcar a un niño menor de edad. Es decir, que el caso de Víctor es el caso típico de un trastorno de personalidad antisocial, que como eso se llama técnicamente. Pero ¿cómo yo reconozco un psicópata? Porque en los casos más conocidos que han pasado en Santo Domingo, uno se da cuenta que ellos tienen cierto charming.
O sea, la misma mamá de la víctima dice, yo no entiendo qué pasó, porque él parecía que quería a mi hija, parecía que era un muchacho, parecía que se portaba bien. El miedo inicial que sentimos, tal vez por su forma de vestirse, con el trato que él le daba a su hija, él terminó comprando a todo el mundo. O sea, que ellos tienen la capacidad de disfrazarse y engañar. Entonces, ¿cómo yo reconozco una persona que tenga ese tipo de problemas? Porque los psicópatas antisociales son seductores, fingen, son gente que se gana a los otros y que actúan por sorpresa. O sea, no es una conducta reiterada en el día a día. Es más, a las cosas que se dedican generalmente son exitosos. Fíjate que los grandes psicópatas del mundo, de asesinos en masa, Cary Chessman, por ejemplo, u otros, no tenían una conducta barrial o social que tú pudieras... Pero bueno, y la gente generalmente dice, pero yo creía a fulano incapaz de hacer tal cosa, pero tienen una capacidad de planeamiento, una maldad contra el otro, que sacan en un momento dado, pero que pueden clandestinamente hacerse querer incluso por la sociedad. Es difícil. Doctor, usted sabe que en los últimos días el feminicidio en el país se ha convertido en una de las principales causas de muerte. De un punto de vista psiquiátrico y a su juicio, ¿a qué se debe esto? Es un fenómeno complejo y ahora tenemos el 5º lugar en América Latina de feminicidio. Por encima de nosotros está México, Guatemala, Honduras y otros países. Aquí siempre hombres han abusado de mujeres. Lo que está pasando es que hay fenómenos más complejos frente a eso. Primero, el hombre mata a una dama y a veces se mata él mismo. Segundo, casi siempre quedan 2 o 3 huérfanos por el medio. Tercero, son 2 familias irreconciliables, se hacen enemigos. Cuarto, hay feminicidas por doble partida, es decir, conocemos de casos de feminicidas que han salido a los 6 años o a los 6 meses o al año y han matado a otra mujer. Otro elemento que puede ser el quinto es la facilidad con que un sujeto consigue un arma de fuego. El otro elemento en juego es que en la mayoría de los casos la víctima ha denunciado el caso y lo que se produce son 2 complicidades. Primero, que la orden de alejamiento no se cumple. Y segundo, que la misma familia de ambos dice, pero arréglate con ese hombre, es un hombre bueno, mira que él te mantiene. O sea, que no se le dé el derecho a la mujer a decidir a quién quiere y a quién no quiere. Y después, que cometido el hecho, difícilmente el feminicida se entrega. O se mata o se da a la fuga. Entonces hay un problema también de educación colectiva. La mujer históricamente ha sido cualquierizada, instrumentalizada, tenida como una mujer que tiene que cumplir 4 jornadas obligatorias, esclavizantes, feudales. Trabaja, administra lo más difícil que se llama el hogar. Tiene que estar disponible, es decir, cuando el hombre quiere que ella se acueste con él, tiene que hacerlo a la mala. Y en cuarto lugar, esa mujer tiene la responsabilidad de la crianza de los hijos. Es decir, que hay una desigualdad quizá propia del subdesarrollo, donde la mujer lo que es una fregona. Claro, en los últimos años la mujer se ha incorporado al trabajo, está en la mayoría de las universidades capitaneando por encima de los hombres, pero aún sus salarios son bajos y sus quejas no le prestan atención. Concluyo diciendo, en pleito de marido y mujer no te metas. Eso es lo que quiere decir. Aguanta tu golpe y estate tranquila. Eso es lo que yo critico. Entonces, concluyo esa parte diciéndote que es un problema sociocultural severo, que la sociedad tiene mucho que hacer, que no es solamente el castigo a los feminicidas, que pueden echarle 40 y 50 años y seguirán de maltratadores, y que se necesita mucha educación en el hogar, en la escuela y en la sociedad para que la mujer sea lo que todos queremos que sea. La semana que pasó o en curso celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y yo quiero este domingo dedicar el programa también a la dignidad de las mujeres. Usted hablaba de que ahora los hombres se están suicidando.
¿A qué se debe? Porque eso es una costumbre reciente. O sea, los años anteriores eso no pasaba. ¿Qué elemento nuevo está pasando en República Dominicana? Que ahora los asesinos, además, son suicidas. Mucha de esta gente comete el hecho bajo los efectos del alcohol o el efecto de la droga. En segundo término, alguna gente le tiene miedo a la justicia y porque los presos feminicidas generalmente son maltratados en las cárceles. Y, vamos a decirlo así, que la creencia en el castigo divino hacen que los individuos se hagan justicia por su propia mano, se maten, se ahorquen, se suicidan. En el caso de feminicidio, en el campo, en el caso que yo vengo de un campo de María Trinidad Sánchez, mi padre, mis hermanas la dejaban salir con mis hermanos mayores. Es decir, los padres también son responsables en esa parte cuando le dicen a los hijos, si vas con tu hermano yo te dejo salir, a una sobreprotección de los padres. Bueno, es que tú vienes de una familia nuclear, semi-rural. Aquí lo rural es el 20%, hace 20, 40 años lo rural es el 80%. Segundo, las costumbres basadas en la autoridad del núcleo familiar se han perdido. ¿Cuántas familias íntegras tenemos? ¿Cuántos divorcios tenemos? La autoridad del padre y la autoridad de los abuelos se ha perdido. Se ha perdido. Entonces los muchachos se tiran a la calle muy temprano. No todos terminan carreras universitarias ni preuniversitarias. No hay fuente adecuada de empleo. Es decir, el tigueraje, vamos a decirlo así, no despectivamente, el tigueraje que está buscándose en la calle puede ser presa de varios caminos, las drogas, el robo, negocios ilícitos. Y entonces sus relaciones con una mujer la establece de manera inestable. Esa idea idílica que teníamos, mamá, papá, el hijo varón, la hija hembra, ese es el 3% de la población. La familia 100 pies es lo que hay. ¿Qué es lo que es una familia 100 pies? Una señora que tiene una fritura en la esquina y ha tenido hijos con 3 caballeros. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que cómo ella cría a esos muchachos a garrote limpio y con honestidad. Entonces, la crianza, el miedo a la justicia y el miedo a Dios, esas 3 cosas están en crisis en la sociedad dominicana. Entonces, tú encuentras un individuo entre los 18 y los 30 años que bebe, que se da unos humos y que además le da golpe a las mujeres. Ese es un panorama dantesco, tétrico que yo estoy pintando, pero hay que decir, pero ¿de dónde es que vienen estos feminicidas? No vienen de la iglesia, no vienen de un templo, vienen de un todo social alterado, de un todo educativo alterado y de familias fragmentadas. Es el ¿Por qué problema. tú escribiste o se ha dicho que tú escribiste, porque tú no me lo has confirmado, un escrito que se llama Los hijos sicarios y que muestra cómo los patrones de conducta de las familias, como tú mismo acabas de mencionar, han cambiado? Y hemos acostumbrado a los hijos a tenerlo todo y hemos criado una generación de ninis o de adultos o de adultos que son entre adultos y niños, no son independientes, dependen totalmente de los padres y forma parte tal vez del problema que vivimos hoy en día. ¿Por qué ha cambiado tanto el patrón de crianza? Yo escribí un trabajo que se llama Estamos criando vagos, que era una crítica a la crianza comodín de los muchachos de ahora, que los padres que habían sido clase baja querían criar a sus hijos como clase media alta. Escribí algo sobre los ninis, que eran los muchachos entre 16 y 25 años que ni trabajaban ni estudian. Pero eso de los sicarios me lo atribuyeron a mí. Yo no sé quién subió eso a las redes. Yo lo aprobé, pero alguien con la mejor buena fe me atribuyó ese artículo que no es mío. Lo que pasa, Abril y Kelvin, es que ustedes son muy jóvenes para saber que hace 30, 40 o quizás 50 años, la autoridad del padre y la autoridad de la madre, aun cuando estos estuvieran separados, era fundamental. Había un padre que guindaba una correa en una esquina de la casa y nomás decía, mire esa correa, por favor. No le daba correa, mire esa correa. Y el otro asunto era la imposición del límite. ¿Cómo es posible que un muchacho de 15 años en esta época esté llegando a la casa a las 3 de la mañana un sábado o un viernes y que no se puede levantar para ir a la escuela? ¿Quién impone esa autoridad? ¿Cuántos muchachos en las vacaciones escolares están trabajando
para tomar el ejemplo, en las empresas de su padre o en la empresa de un amigo o despachando en un colmado, en una ferretería. ¿Cuántos de esos muchachos están metidos en juegos de azar, en rifa, en ser mulas, o sea, ser mandados extraños, muchos de los cuales están vinculados a las drogas? ¿Cuántos de esos muchachos respetan a los viejos? ¿Cuántos de esos muchachos conocen los símbolos patrios, la bandera, el himno, el escudo? ¿Cuántos de esos muchachos han tenido deserción escolar? Es decir, que esa crianza antigua, que era muy rígida, es verdad, y que queremos sustituirla a los psicólogos por el consejo, por el reforzamiento, por la premiación, por los valores, está en crisis. Claro, no todo se puede atribuir a que la economía está mal, porque yo te diría, la economía siempre ha estado mal. Sí. La escasez siempre ha sido una regla, la falta de cosas en el hogar, pero el muchacho que llegó a Guachupita o a Gualey, que hizo un viajecito a Curazao, que se fue ilegal a Nueva York, con unos tenis de esos Converse All Star o con un jean de esos mejores, está diciéndole a los otros, ustedes son unos pendejos, porque ustedes en una escuela nocturna y vendiendo periódicos por la mañana no van a llegar. O sea, no existe una relación entre el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, el sudor. Entonces, han roto el diccionario. ¿Por qué? La palabra éxito está antes que la palabra triunfo o trabajo en el diccionario. La gente tiene que saber decirle a sus hijos, no, no se puede, no se debe, no lo tengo. Entonces aquí toda la fiesta, incluyendo la fiesta de fin de año, la fiesta de los enamorados, ahora viene la Semana Mayor, la gente la utiliza en el consumismo para llenarle a los hijos los ojos de expectativas falsas que lo invitan a hacer lo mal hecho para traer a la casa. Cuando una muchacha de un barrio pobre llega a la casa con unos pantalones de licra, con una plataforma que cuestan 16,000 pesos y con un reloj Cartier, señor, el papá tiene que preguntarle, pero ven acá, mija, ¿y dónde tú conseguiste eso? Por ahí comienzan muchas de las fisuras que estamos viendo en esta sociedad. E incluso cuando usted hacía mención de eso, en el campo, yo siempre pongo el ejemplo en campo, a los profesores se respetaba y en la hora de almuerzo, si uno estaba fuera de casa, era una pela. Y no eso, Kelvin, sino cuando tú a la hora de la comida estaba en la casa ajena o se te ocurría traer un platico con un pedazo de carne y arroz habichuela de la casa de al lado. El profesor, sobre todo en las escuelas públicas, que era una figura emblemática, ha perdido su convocatoria frente a la familia. ¿Tú has visto este desastre del ADP? Digo desastre porque primero están violando normas constitucionales y segundo, se movilizan de forma que sus alumnos no tienen en ellos el mejor ejemplo. Lo quiero decir responsablemente aquí, ahora, en este programa. Pero es una cosa que se ha perdido tanto el respeto que la semana pasada intentaron sacar un estudiante de una escuela pública y los demás estudiantes rodearon a la policía y no dejaron que se llevaran al estudiante. O sea, se ha perdido el respeto. ¿Cómo es posible que unos estudiantes hayan perdido la cordura hasta ese punto? Cuando un profesor pone un castigo, los estudiantes se oponen. Cuando un policía aparece en un lugar de hecho, la gente se asusta porque los policías y los asaltantes a veces no sabemos cuál es uno y cuál es otro. Sí, es decir, es una situación difícil. Hay una distorsión cuando un agente del orden público te dice, présteme su licencia o présteme su cédula. Ahí es que tú te asustas. Pues tú dices, ¿y quién será este hombre? No, vamos para lo claro, vamos a conversar. Y la gente, utilizando el tráfico de influencia, le dice a la autoridad, ¿usted sabe quién soy yo? No es nadie, pero la gente trabaja aquí por miedo, por tráfico de influencia o por mal uso del poder. Cuando las leyes se cumplan para todos, cuando el personal de enseñanza, el personal de autoridad, tanto judicial como policial, gane mejores sueldos, esté mejor preparado y no se deje chantajear, quizás la justicia y el orden público mejorará. Y esos jóvenes que están saliendo ahora, que tienen ahora 7, 8, 10, 12 años, no solamente en el sector público,
En los colegios privados, esos caros bilingües, también estamos viendo acontecimientos y comportamientos sumamente preocupantes, en los cuales los medios de comunicación enlatados, es decir, esos canales de Europa y Estados Unidos, están marcando normas de comportamiento desviadas que infligen lo que es la tradición de lo que ha sido la patria dominicana. La patria dominicana es respeto al viejo, respeto a los símbolos patrios, respeto a los profesores, respeto a los barrios. Hay un destape que yo no sé dónde va a llegar. Sí. En el caso, volviendo a la escuela, que vemos jóvenes, adolescentes, en el último caso en Barahona, una joven que llevó una pistola y amenazó a su profesora, pero también vemos otro caso que estudiantes aquí en Santo Domingo amenazan a los profesores. Esa realidad, desde el punto de vista profesional, ¿qué enfoque se merece? Se ha hecho un esfuerzo del gobierno creando la policía escolar, pero esa inversión de la autoridad hace que muchos estudiantes no solamente peleen durante el recreo, lo cual antes era normal y cualquiera desapartaba. Y cuando se despachaban también. Son pandillas, muchos de los cuales no están inscritos en ese plantel escolar y operan en ese plantel escolar con diferentes maniobras. Recientemente la prensa se hizo eco de una pandilla que se dedica a asaltar a los niños que van a la escuela para quitarle la merienda y el dinero de su mesada. O sea, ya eso es grave. Entonces, la llamada policía escolar, el comité de padres y amigos de la escuela, tiene que turnarse para vigilar lo que antes fue un templo sagrado, que es la escuela, donde se cantaban los himnos patrios. Ahora que acabamos de pasar el mes de la patria, tú le preguntas, ¿tú te sabes el himno de Duarte, el de Sánchez, el de Mella, el himno nacional? Se saben 2 estrofas, pero no las 8 estrofas. Entonces, estamos asistiendo a situaciones, a síntomas del organismo social sumamente preocupantes. Usted decía que los medios de comunicación están vendiendo una imagen distorsionada de lo que debe ser el ser humano, pero también se ha dicho, no sé si será real, que como se está enfocando desde los medios los casos de feminicidios y de asesinatos y pueden llegar a influir en un futuro victimario. ¿Es esto así o esos son decires de la gente? Yo escuché el testimonio de un feminicida que dijo, mira, en San Juan un hombre mató a su mujer y mató a la hija también. Es decir, que los medios de comunicación, esto que me está viendo la gente ahora en su casa, pueden ser inductores de conductas. Por ejemplo, si una niña a la medianoche, una niña de 4 años ve bailando a una artista de esa que mueven la cintura y sacan el ombligo, esa niña tiende a invitarla. Cuando se pasa una violencia en las películas enlatadas, los jóvenes tienden a imitar eso. Y cuando se hacen cosas y dicen cosas en la televisión respecto del crimen, muchos jóvenes sugestionables, con personalidades frágiles, son víctimas de esos comportamientos inducidos a través de los medios de comunicación. Por eso, yo llamo que esos titulares en rojo tan tremendos de los periódicos, que ese sensacionalismo que se está dando en la noticia, se apague un poco. Vamos a ver si contribuimos un poco desde los medios de comunicación a apaciguar un poco a la ya tensa sociedad dominicana. Doctor, la situación real de la salud mental en el país, ¿cómo está? Mira, todos los países tienen una carga de personas desajustadas, vamos a llamarlo así, que no están ajustadas. ¿Sí? Pero en la República Dominicana, si tú lo cuentas desde arriba, los 11 millones de habitantes, tú vas a tener que hay un 5 o 10% de personas deprimidas, que hay un 7% de personas ansiosas, que hay un 1 o 2% de niños con problemas de desarrollo, retardo mental, niños especiales con síndrome de Down, etc. Tú vas a tener viejitos con demencia senil o Alzheimer. Tú vas a tener personas con trastornos de ansiedad como pánico, estrés postraumático, problemas de falta de sueño y problemas de somatizaciones. Es decir, la gente que no sale de un guay y por más análisis que le hacen no se encuentra nada. Eso se supone que tiene que ser atendido por psiquiatras y psicólogos. Varios problemas.
Primero, que la gente no tiene conciencia de que hay enfermedades que no se le encuentra la causa directa, orgánica o somática. Segundo, que el personal de salud mental es insuficiente. Aquí hay 200 psiquiatras, deberían haber 700. Aquí hay 700, 800 psicólogos, deberían haber 2000. Y enfermeras psiquiátricas muy pocas y trabajadores sociales. Pero los establecimientos, por ejemplo, aquí hay 30 sanatorios para personas envejecientes, pero están con lista de espera y rellenos todos. La psiquiatría infantil prácticamente no existe. Hay un solo centro, el Perpetuo Socorro, ahí detrás del antiguo Gautier, que tiene 12 camitas, pero es para el país entero, no alcanza. No alcanza. Dicho de otra manera, que el sufrimiento mental del pueblo dominicano es agudo y lamentablemente solamente un 5 o un 10% de la gente, sobre todo los pobres, tiene chance de toparse con un psiquiatra o con un psicólogo. Yo creo que el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, que está haciendo su esfuerzo, tiene que prestarle más atención a ese problema. Cuando digo esfuerzo, es que ya hay como 7 a 10 provincias con unidades de intervención en crisis para trastornos mentales. Un psicólogo, un psiquiatra, a veces una trabajadora social, que interviene y refiere. Claro, cosas como el 911, por ejemplo, que asiste a crisis mentales, es un gran logro de este gobierno, pero falta un poco más. ¿Y usted cree que esos profesionales psicólogos, los psiquiatras, están preparados para atender dominicanos? Porque el dominicano casi no va al médico, al psiquiatra. Dicen que el que lo llevan es porque está mal, que el paciente psiquiátrico real hay que llevarlo, a veces amarrado. Pero los pocos que hay son muy buenos, pero concentrados en 4 o 5 provincias. Santiago, San Francisco, la capital. Después aquí la zona fronteriza no tiene psicólogo ni psiquiatra y la provincia muy alejada. Y mucha gente ha dejado eso en manos de los brujos, de los curanderos, de los hechiceros. El mal de ojo, el hueso corrido, el que está mirando de que torcido. O sea, todos esos comportamientos raros caen por allá en la frontera en manos de los curiosos. Lamentablemente. A nivel de remedio. De remedio. Sí. ¿Por qué tan poca gente estudia psiquiatría entonces? Porque si hay tan poco, hay mucho campo para ejercer después. Es una carrera larga, o sea, el psiquiatra después que está 6 años estudiando medicina, tiene que hacer un año completo de medicina interna, como después de una pasantía, y entonces tiene que hacer 3 o 4 de la especialidad. Son 10 años más o menos. Sí, más o menos 10 años, o sea, formar un psiquiatra no es fácil. Claro, se forman en el país, en el Mocoso Puello, en el Hospital Salvador de Gautier, tenemos 2 escuelas de psiquiatría y funcionan más o menos bien. Yo te digo porque yo me reúno con esa gente cada cierto tiempo. Doctor, ahora vemos los jóvenes ahora en las redes sociales. Es una enfermedad mental estar siempre pegado, conectado a un celular. La adicción a las redes sociales. Se ha dicho que la adicción a las redes y a los mecanismos electrónicos inalámbricos de información es una metacomunicación, que la gente se aísla. A veces tú ves en un restaurante la mamá, el papá y los 2 hijos, cada uno metido en su tabla. Entonces la gente se ha vuelto autista, o sea, dentro de ellos mismos. Hay gente que ha hecho adicciones a la internet y a las redes, y eso los padres tienen que ponerle límites a eso. Ejemplo, mira, tú vas a hacer tu tarea de 2 a 4 de la tarde y de 4 a 6 te vamos a pedir chance libre para tus redes. No quitársela totalmente, porque si lo hacen a escondidas es peor. Pero realmente hay una revolución de la comunicación y por ahí entra de todo. Entra pornografía, entran seductores de niños para ulteriores abusos sexuales y entran malas costumbres, por decirlo de una forma. Padres, atención, mucho cuidado con lo que sus hijos están viendo por esas redes sociales. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedaron muchos temas, pero eso se quedan para la próxima visita. Yo estaba calentando el brazo ahora. Señores, continuamos con su programa Así se expresa. Centro de Estudios Jurídicos NECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso taller, conferencias, seminarios
seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social.